Bienvenidos sean todos a esta edición del 4 de junio del año 25 de La Mirilla. Ya las aguas están llegando a su nivel. Estamos en pleno verano. Nos quedan escasamente ya para el viernes 4 semanas más de sesión legislativa. Y de ahí para abajo, pues, coger el break de la esperanza hasta que venga agosto. Esta mañana tuve un buen intercambio con Normando sobre lo que aparenta ser un estado de paz y tranquilidad en el PNP, traído por cambios que la gobernadora, sin admitir que tenía que hacerlo, va haciendo. Y eso le ha permitido no solamente traer la armonía en su partido que tanto necesitaba, sino concentrarse en lo que tiene que concentrarse, que es precisamente en gobernar para todos los puertorriqueños. Eso es parte de lo que hemos venido diciendo del juego de pie y la adaptabilidad que tiene Jennifer González. Ella no es tonta. Ella es brillante, es una política que tiene muchos recursos y aunque a veces es testaruda y no admite, ciertamente hace las correcciones de rigor. ¿Cuánto va a durar esto, dado el carácter fuerte que tiene la gobernadora y el carácter fuerte que tiene el presidente del Senado? Pues no lo sabemos. Pero mientras tanto, disfrútenlo, como dicen. La gobernadora sabe que estos 5 meses fueron fuego a la lata y fueron bien duros para ella. Y que todos los líos y los bolletes que se formaron eran creados, eran autoinfligidos. Particularmente las pifias de los nombramientos y las perretas que le dio a la gobernadora con el Senado, porque de más de 100 nombramientos le colgó 4. Eso es, oiga, un promedio de 96%. Finalmente, ayer la gobernadora admitió que este Senado, lo que es un ramo de olivo, le tiró un ramo de olivo al Senado, ha roto todos los récords, confirmándole a un gobernador una gran cantidad de nombramientos. Y eso es una concesión diciendo el Senado actuó conforme a lo que es su prerrogativa constitucional, hizo lo que tenía que hacer, yo hice lo que tuve que hacer, y paz en la paz, paz en el cielo y en la tierra también. Eso le ha permitido entonces traer una estabilidad que necesita. Y como yo le decía esta mañana a Normando Valentín, desafortunadamente el pueblo de Puerto Rico y la prensa de Puerto Rico son muy duros juzgando políticos. Y hay una regla que hasta ahora ha sido inmutable. Y esa regla es la siguiente. Primero, Puerto Rico no reelige gobernadores. Period. Los últimos 2 en ser reelectos fueron Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló, que intentó para un tercer término en el 2004 y fracasó. Y segundo, en este siglo ningún gobernador ha logrado revalidar. Y tercero, que es más importante aún, ningún gobernador que entra en problemas los primeros 100 días, los primer semestre de su término, ha logrado revalidar. Algunos porque han tenido que decir no más cuando ven los números, y otros porque intentaron correr y fracasaron. Es decir, lo que yo le decía ayer, lo que le decía esta mañana a Normando, Puerto Rico
no conoce, la política puertorriqueña no conoce el efecto Lázaro ni la resucitación. Los últimos dos en intentar volver fueron probablemente dos de los políticos más fuertes, líderes que ha tenido el país. Pedro Rosselló en el 2004 y se quedó corto, a pesar que su gobierno, su partido ganó la legislatura. Aníbal Acevedo Vilá trató de regresar como comisionado residente, trató de revalidar en el 2008 y tampoco pudo. Esas son las dos figuras más fuertes en términos de gobernación. Sila Calderón vio los números horribles que tenía y desistió de correr, y así por el estilo. Y Alejandro García Padilla también. Y eso es lo que se llama un reality check. Y ese reality check lo coteja la gobernadora cuando hace sus encuestas. Y esas encuestas le tienen que haber dicho lo que decía la encuesta de Lead Data y lo que dice la Real Academia de la Calle, que es la que determina, la que quita y pone político. Así que este ajuste de estilo, de lenguaje, de manera de actuar con su partido, es en realidad un curso correctivo. Un curso correctivo que si se mantiene, todavía a la gobernadora y al PNP le quedan 7 octavos de juego. Todavía no se ha terminado ni el primer octavo. El primer parcial de 8, que son los semestres, no se ha terminado. Concluye a finales de este mes. Y después de eso quedan 7 semestres más. Por lo tanto, la gobernadora tiene todo un futuro por delante para hacer una buena obra, para reenderezar. Y créanme, las tendencias son, muchos políticos reenderezan, pero se puede quedar corto. Por lo tanto, ya tiene que tener suficiente apoyo para poder rebasar los escollos de estos primeros 6 meses. Y Luis Fortuño estuvo a medio punto de revalidar. A medio punto de revalidar. Ricardo Rosselló es probable, dado los números positivos que tenía aún en marzo del año 19, que si lo hubieran permitido gobernar, hubiese revalidado, pero eso es lo que se llama en buen castellano Monday Morning Quarterbacking. Eso es adivinar después de. Así que eso nos permite entonces entrar de lleno en lo que a mí me encanta, que es discutir noticias de envergadura que tocan la vida de todo el mundo. Y como les dije, yo soy de los que creo que muchos pedacitos de tierra forman una montaña. Dado el caso que la gobernadora no tiene control ni de lo que es de la revolución de Trump, ni de la Junta de Control Fiscal, la gobernadora lo más que puede aspirar es a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, haciendo pequeñas cosas, pequeños gestos que puedan hacer un cúmulo enorme. Y hoy voy a empezar con lo positivo. La gobernadora estuvo hoy en el aeropuerto para recibir el primer vuelo de la línea aérea internacional Arayet republicana, o de República Dominicana. Y esa línea aérea es una línea aérea que va a conectar distintas rutas de República Dominicana a Puerto Rico y es parte de los acuerdos que hizo la gobernadora con el presidente Abinader, que ya están dando fruto. Y aquí hay una enorme comunidad dominicana que son puertorriqueños para todos nosotros y ellos se sienten también puertorriqueños, estén legalmente o no legalmente en el país. Y esa conexión
de República Dominicana con Puerto Rico, una ruta, dicho sea de paso, que ya he servido unas rutas por JetBlue, entre otras, pues es buen comienzo en términos turísticos. Pero más importante, Arayet utiliza de eje sus aeropuertos en República Dominicana para viajar a toda Latinoamérica. Y es interesante que Puerto Rico tiene ya 4 puertas de entrada a Latinoamérica. 3 de ellas directas y una indirecta. Tiene por Avianca, tiene a Bogotá. Tiene también Copa a través de Panamá. Tiene ahora a Arayet, que lo lleva a través de República Dominicana. Usted hace la escala y se monta la ruta suramericana que viaja a Arayet. Y tiene, por supuesto, o la puerta de Miami o la puerta de Orlando, que tienen extensos vuelos internacionales a Suramérica. Así que son 4 puertas. Desafortunadamente, lo único que tenemos son 2 puertas europeas. Que yo sepa, es Cóndor, que viene 2 veces en semana de Frankfurt, y Iberia, que sí tiene el mercado copado. Y necesitaríamos más. Hubo una época que aquí volaba Air France, hubo una época que aquí volaba a Londres, distintas British Airways, antes de British Airways estaba British Caledonian, distintas rutas que volaban. Por lo tanto, es importante ampliar esos mercados en Europa, porque ya hay esos mercados de 400 millones de personas, junto con los mercados de Estados Unidos. Así que esa visita de la gobernadora al aeropuerto no es meramente una visita de un chichichá al primer vuelo inaugural, sino que es otra puerta más en lo que debe ser el fortalecimiento de Puerto Rico como un eje turístico en Latinoamérica y en combinación con República Dominicana, que me parece que la idea, si se promociona bien, va a funcionar. La segunda nota que es positiva es que el gobierno, y esto lo dijo Susie Roy, la secretaria de la familia, no va a quitarle la custodia de niños cuando ICE arresta y se lleva para deportación a un padre o una madre. ¿Por qué razón? Yo les dije a ustedes, ayer estaba discutiendo con Fernando Zambrana, que en realidad nosotros, los puertorriqueños, somos muy hospitalarios. Entendemos que hay que regularizar la emigración, pero este paisito bello siempre le ha abierto las puertas de par en par a todo el que llega y se hace parte de nuestra sociedad. Esa diferencia cultural con el gobierno de Donald Trump, pues obviamente donde manda capitán no manda marinero. Puerto Rico no tiene control de la frontera. Por lo tanto, el puertorriqueño lo que hace es mirar estas cosas, trata en cierto sentido y en lo que pueda de proteger a los hermanos dominicanos, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer y otras más. En Puerto Rico se estiman que hay 80,000 dominicanos indocumentados, de aproximadamente 300,000 dominicanos que viven en nuestra isla, la vasta mayoría con papeles legítimos, muchos de ellos ciudadanos americanos también. Ese esfuerzo de deportar va a producir tarde o temprano casos de rupturas de familia. Muchos dominicanos que todavía
no tienen sus papeles legalizados, que vinieron, se casaron, o dominicanas, tuvieron hijos que son ciudadanos americanos aquí, y si las deportaran, entonces tenemos el triste problema de una familia dividida. Y aunque los niños puedan ser puertorriqueños, la familia tiene que determinar si se van con la deportada o el deportado a vivir a República Dominicana, en cuyo caso sería la extracción de un ciudadano puertorriqueño, ciudadano americano, al extranjero, o dividir o romper la familia. Es una determinación durísima. Y aunque el gobierno de Puerto Rico no puede hacer nada con las deportaciones, tampoco debiera exacerbar o agravar las situaciones metiendo la cuchara para quitarle custodia al padre remanente que permanece. Claro, si es una pareja que se deporta y los dos están indocumentados y hay niños que son ciudadanos puertorriqueños, americanos, lo que va a pasar es que se van a ir para República Dominicana toda la familia. Aquí donde va a venir el problema es cuando uno de los miembros del matrimonio o de la pareja, papá o mamá, es indocumentado y el otro miembro de la pareja es ciudadano americano, puertorriqueño, y sus hijos son puertorriqueños. Esto parece que no es mucho, pero es importante, porque es una expresión de caridad, una expresión de solidaridad. Y yo sé que este gobierno y el PNP han elaborado unos lazos bien estrechos con nuestra comunidad dominicana y lo menos que pueden hacer es eso. De hecho, hoy surge una controversia porque el PIB le exige al Departamento de Obras Públicas que no le entregue a ICE y a Homeland Security las fichas de los conductores de Puerto Rico. La migra ha pedido y ha exigido que le entreguen los documentos de cada conductor para determinar, ustedes saben que en Puerto Rico hay muchos indocumentados que sí se le ha dado la licencia de conducir, tienen registrado su dirección y su lugar, a veces su lugar de trabajo, dependiendo si trabajan como transportistas, y eso provoca, por supuesto, un grado de fricción. El PIB está politiqueando con esto, porque dicen, no, espera por una orden de corte. Dito sea Dios. Primero, no la necesitan, pero si la necesitaran, la orden de corte viene instantánea. Eso se la van a dar servicarro. Así que es una tontería politiquera del PIB, que por cierto es uno de los partidos de más nacionalista y más anti-extranjero que hay en Puerto Rico. Claro, extranjeros solamente americanos, porque si son cubanos comunistas o son venezolanos comunistas, eso no hay problema. De manera que no hay mucho que pueda hacer el gobierno en eso. Si el ICE le pide la ficha de los conductores, se la tienen que dar. Esto es una colonia. Aquí no hay poderes, no hay ni democracia. Se la tienen que dar. Y lo otro sería una alta irresponsabilidad de parte de la gobernadora el meterle trabas y convertir a Puerto Rico en un territorio santuario cuando saben que Trump ha dicho que se va a limpiar los territorios santuarios y que le va a quitar fondos a los territorios santuarios. Y eso es lo que quiere exactamente el PIB, que se haga. Y es responsabilidad del gobierno de Puerto Rico actuar con suma prudencia ante esta situación. De hecho, yo ayer comentaba con Fernando Zambrana, que es abogado de migración, que en Puerto Rico, de hecho en Estados Unidos ya se han deportado cerca de 40,000, ¿ok? En 5 meses.
Eso quiere decir que este año no me sorprendería que en Estados Unidos se deporten 500,000 y que el año que viene 500,000 más, ya el otro año, de hecho, según se acerquen las elecciones de medio término, va a haber como un letargo, unos brazos caídos, porque así es la política, pero pónganle que se deporten 2 millones, de más de 12 millones que se estiman están de forma ilegal en Estados Unidos. En Puerto Rico, por obra y gracia de Dios, yo quiero atribuírselo a la sensatez, a la sensibilidad, al cristianismo que tienen los puertorriqueños que trabajan en ICE, en Homeland Security, en las distintas agencias y los jueces de inmigración. Lo que se han hecho son 400 o 500 arrestos. Si usted multiplica eso por el resto del año, pues eso quiere decir que probablemente se deporten 1,000. Y si lo multiplica por 4 años, pues a lo mejor a lo sumo 4,000, de cerca de 80,000. Lo que quería decirles a ustedes ayer y Fernando es, en Puerto Rico hay menos prisa, hay menos celeridad. Y yo espero que los jueces que trabajan estos casos tengan la sabiduría cristiana de saber, particularmente cuando vengan casos donde hay niños ciudadanos americanos envueltos, que son parte del remanente familiar. Eso vamos a ver dónde va, pero nuevamente las posturas de la gobernadora en cuanto a este tema y de Susie Roy son posturas consonas con el espíritu hospitalario, generoso del pueblo puertorriqueño y con la solidaridad dentro de las limitaciones que podemos tener como colonia con nuestros hermanos, no digo yo meramente dominicanos, hablo también de venezolanos y haitianos. Así que ese es otro de los temas de importancia que hay hoy y que tenemos que discutir más adelante. La cuestión del presupuesto tiene 4 chichones muy grandes y son chichones que como la Junta de Control Fiscal es tan jodona y se mete al detalle, la Junta no le basta decir aquí tienen 13.100 millones, este es su presupuesto, después que no se pasen un centavo, ustedes breguen y reparten. Ellos tienen que aprobarlo todo. Pues hay 4 áreas que son muy difíciles. Primero, el descuadre de 109 millones de ACES. ¿Cómo se va a trabajar con eso? La gobernadora hoy volvió a reiterar que fue un problema actuarial, por lo tanto no hay caso criminal alguno, no se consideró los aumentos de cubierto. Pero el descuadre está ahí y tienen que bregar con él. El segundo es el pago de horas extras a la policía. Esto lleva siglos y siglos y siglos. Pero este gobierno es pro policía. Y Joseph González va a ser el primero en exigir que a sus tropas se le pague lo que se debe. Tercero, el rescate de los municipios. Y ahí tienen que crear los criterios de a quién le corresponde, qué municipios tienen que rescatar. Todos los municipios alegan que están quebrados, pero a la hora de las elecciones ninguno está quebrado. Pero cuando llegan, ahora hay que determinar, la gobernadora le consiguió unos dineros adicionales, pero hay que cuadrar cómo se reparte eso. Y otro de los tostones, y este sí que es grande, es el pago de las pensiones de los jubilados de energía eléctrica, que es cerca de 200 o 300 millones al año. ¿De dónde tela si la araña no teje? Eso es un tostón. Probablemente ese es el tostón
más grande que hay, porque es una partida mayor a la de los 109 millones de ACES. Y el pago de los terapistas, que por cierto comenzaron ya a pagarse 20 millones al frente, son 5.000 terapistas que hay en el Departamento de Educación que trabajan con nuestros niños autistas. Y recuerden que más de la mitad de la población estudiantil de nuestras escuelas públicas está diagnosticado con algún caso de autismo o sus variaciones, ¿no? La deuda es de 40 millones de dólares. No le echen la culpa a Jennifer González de esa deuda. Esa deuda viene arrastrándose hace mucho tiempo. Ya separaron 20 millones, pero eso es otro de los chichones que hay que trabajar en el presupuesto. Estamos a 4 de junio. Para el 24 de este mes tiene que estar todo planchado, de manera que lo que tienen escasamente es 3 semanas para trabajar esto. Y el problema con la legislatura es que el problema de los fondillos, que todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene un fondillo, ¿verdad? Y en ese contexto, cada vez que usted va a la legislatura, no, lo quiero hacer de esta manera o de la otra manera, tienen que bregar con un cuerpo colegiado de 70 y pico de miembros y una mayoría fuertísima en el Senado y otra mayoría fuertísima en la Cámara. Pero está ahí y esperamos que por primera vez se apruebe el primer presupuesto debidamente balanceado bajo la época o el régimen de promesa. Esa es otra nota más. Y otra buena noticia que tenemos para hoy es que el gobierno está proponiendo relajar los requisitos de premédica y los requisitos para certificarse como médico, acelerar los permisos para agilizar. Recuerden, nosotros tenemos una gran cantidad de médicos puertorriqueños formados y educados en universidades del extranjero, particularmente en México y en República Dominicana. Mi padre, el doctor Luis Dávila Cintrón, que en paz descanse, pediatra y cirujano pediatra, estudió en la Facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, allá en los 40. Vino a Puerto Rico, trabajó para el gobierno, fue a Madison, Wisconsin, y hizo 2 especialidades, pediatría y cirugía pediátrica, y se graduó con altos honores. Así que desde tiempo inmemorial yo sé que las universidades mexicanas de medicina como las dominicanas son universidades muy buenas. De hecho, hay una también en el Caribe que es muy buena. Y es hora de que esta cuestión, esta jaivería de que no solamente universidad o puertorriqueña o americana puede ser, no. Tenemos que dejarla porque el problema es que se nos están yendo los médicos. Y esto es una buena noticia. Fíjense que aquí comentamos las noticias y usted dice, ¿y a mí qué me importa? Pues sí te importa, porque si tú no tienes médico estás chavado. Así que una manera de facilitar tu vida es precisamente que el gobierno permita que médicos cualificados puedan venir a practicar a Puerto Rico para atender las necesidades de nuestro pueblo. Esas son algunas de las noticias. Cuando venga a las 5:30, vamos a discutir otras que no son tan buenas, que no tiene culpa tampoco el gobierno, pero que son un reflejo de la quiebra social y económica del coloniaje en Puerto Rico. Así que venimos con Gregorio, con Mario y con Emma, y regreso al caso de las deportaciones de los indocumentados. Un análisis que nadie ha hecho es, vamos a ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué pasaría si Puerto Rico fuese un país independiente
donde obviamente ya no exista la ciudadanía americana, sino seríamos nacionales y ciudadanos puertorriqueños. Y las cosas deterioraron o deterioraran a tal grado en la República que nos hubiéramos forzado a hacer exactamente lo mismo que han hecho cientos de miles de dominicanos, que han hecho cientos de miles de venezolanos y de centroamericanos, de emigrar. Y que entráramos ilegalmente a Estados Unidos y después de hacer una vida allí, nos deportaran de regreso a Puerto Rico. Nadie le ha dado el valor que tiene esa ciudadanía y, más importante aún, el valor que tiene los más de 23 mil millones de dólares que Estados Unidos mete todos los años en esta isla. De hecho, yo esta mañana oía a economistas y todo eso decir, no, aquí hay que acabar con el mantengo y poner a todo el mundo a trabajar. Porque en República Dominicana el que no trabaja, él no come. Porque no hay tutía ni mantengo. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Con una población de la mitad de personas mayores de 60 años, vete a trabajar de nuevo. Yo lo puedo hacer porque, y Carmen Jové, lo podemos hacer porque Dios nos ha regalado la salud. Pero la vasta mayoría de las personas mayores de 60 años que hay en Puerto Rico tienen unas enfermedades crónicas y unas condiciones físicas que les impide verdaderamente trabajar. Y si no llega a ser por las dádivas federales o lo que le llaman el mantengo, no pudieran. Ese análisis de ponernos en los zapatos del otro no es solamente decir, ok, hoy somos dominicanos o somos venezolanos y qué pasaría si no tuviéramos la ciudadanía americana, sino que obviamente es lo que hace, no es el ay bendito, es la caridad. Que cuando vemos este tipo de evento y de deportación nos duele en cantidad, pero no podemos hacer nada. De hecho, no porque Puerto Rico sea colonia, ¿ok? Esto está pasando en todos los estados y le duele a todos aquellos que tienen algún tipo de sensibilidad. ¿Que hay que cejar la frontera? Sí. ¿Que hay que sacar los criminales? Sí. Pero hay mucha gente buena y están pagando justo por pecadores. Y en los extremos en la vida son malos. Son muy malos. Así que les traigo esto porque esto nos trae al tema del estatus. Dice hoy El Vocero, página 16, persiste la baja en la venta de propiedades. Y citan dos economistas, entre ellos José Caraballo Cueto, que confirman lo que yo he venido diciendo aquí hace años, que en Puerto Rico, después de la pandemia, hay una enorme burbuja inmobiliaria donde la gente cree que con una casucha tiene las perlas de la Virgen, todo el mundo quiere hacer un killing y los precios se han trepado. Déjeme darle el problema básico. La inflación de los valores de propiedad, una hiperinflación que hay en Puerto Rico, una burbuja. El alza de intereses y el alto costo de la vida ha mermado las ventas de propiedades 8% en el año 24 y también habían bajado en el año 23. De hecho, lo que se están vendiendo en Puerto Rico son 1,000 unidades nuevas. Nada más, en todo Puerto Rico. Les puedo decir, en Florida Central, una urbanización nueva, mediana, tiene proyectadas 1,000 casas. Una de cientos que hay. Y en Puerto Rico, 1,000 unidades nuevas. Las ventas de casas existentes cayó 11%. Pero el costo promedio de la vivienda, oigan bien, nueva, es de $368,000.
que es el equivalente de 16 veces el salario total promedio de una familia puertorriqueña. ¿Ok? Para que entiendan. O sea, usted tendría que trabajar 16 años, no gastar un chavo, guardar todo su salario para poder pagar una casa nueva en Puerto Rico. Y las casas usadas, $213,000. A eso hay que añadirle el aumento de materiales de construcción y de mano de obra que limitan las nuevas construcciones. De hecho, hoy Donald Trump volvió a imponer otro 50% más de arancel sobre el acero y aluminio, y el acero y aluminio son críticos para lo que es la industria de la construcción, lo que va a hacer esto más inaccesible. Y eso lo que quiere decir, mi gente, es no hay ninguna razón por la cual una casa promedio en Puerto Rico cueste 400,000 billetes. No la hay. ¿Por qué? Porque usted va a Florida Central en cualquier lugar y usted encuentra que aun cuando la propiedad está cara, en términos de la tierra está cara, usted consigue casas de $260,000 para arriba, 260 nuevas de paquete, y en Florida se le entregan a usted con aire acondicionado, se le entregan con los enseres completamente. Y usted dice, diablo, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Bueno, pues estamos ahí, así que el tema de esta media hora, la inmigración, la cuestión esta de la venta en propiedades, y por cierto, para añadirle un poquito más sal a la herida, tal como le habíamos dicho ayer, el estudio de Mida, los alimentos subieron el año pasado en Puerto Rico 13%. La inflación nacional es 2.3%, lo que quiere decir que los alimentos nada más en Puerto Rico han aumentado 6 veces y medio más de lo que es la inflación nacional. En alimentos, no hablemos de que el combustible, la transportación subió 7% más y los salarios no van a esa velocidad. Vamos a empezar, Gregorio, Mario y Emma, el que quiere empezar, cojan estos temas. Pues mira, Luis, muy buenas tardes a ti, al público que nos escucha, a Mario y a Emma aquí en el estudio. Yo voy a empezar, aunque obviamente los tres temas están relacionados, pero voy a empezar con el issue de la inmigración por dos cosas. Número uno, porque como tú bien dijiste, ese asunto va a la médula del asunto del estatus, le guste a algunos o no. Y número dos, porque casualmente pues tengo experiencia en representación legal fuera de Puerto Rico en varias ocasiones en eso, y tengo, pues, he tenido la experiencia directa. Mira, en primera instancia, aquí le pueden decir al público lo que quieran, pero yo he tenido clientes de varios sitios de Latinoamérica, en los estados, y yo les puedo decir que cualquiera daría lo que fuera por tener la ciudadanía americana y por poder transmitírsela a sus hijos sin ningún problema. Lo voy a decir peor, hasta cierta forma, algunos tienen, y no lo cojan a mal, pero es la realidad, un poco de resentimiento con nosotros los puertorriqueños, en el sentido de que piensan que por qué esta gente tiene todo esto y que los rechazan mucho, algunos, y nosotros no. Y la realidad es que el estatus distinto y la ciudadanía distinto a lo que muchos les gustaría promover, sobre todo aquí, aquellos que quieren promover la colonia y la separación, no es un issue de un pasaporte y un viaje. Es el acceso a un sistema completo, a un esquema completo, no de beneficencia, sino el esquema completo a un continente completo, con oportunidades en todas las facetas de vida que no la hay en el resto de Latinoamérica, y no la hay por nada que no sea, porque filosóficamente Latinoamérica lamentablemente adoptó e implementó una serie de políticas basadas en el autoritarianismo y en el socialismo, que no han surtido efecto. Desde el punto de vista del gobierno federal, yo, independientemente que mi posición es que Estados Unidos tiene que reforzar
las fronteras, y yo creo que cuando Es la vivimos en un país posición de de ley, todos, yo creo que todos coincidimos. sí, y vivimos en un país de ley y orden, y que las leyes se tienen que hacer cumplir. Lo cierto es que la política, según está actualmente, yo entiendo que es errática, es contradictoria, y que hay soluciones superiores para lograr los mismos principios sin afectar derechos fundamentales, ni nosotros como pueblo aceptar lo que muchas personas quieren imponernos, aún aquí en Puerto Rico, y es que vivamos y nos acostumbremos a un sistema sin derechos, sin procesos y sin una garantía fundamentales. Así que evidentemente no solo es el contraste lo que está aquí envuelto, es que la naturaleza misma del asunto del estatus, llevándolo al nivel más básico, que es un issue de supervivencia, de bienestar, de futuro, está muy bien encapsulado, como tú dices, en este asunto, y creo que el puertorriqueño hace proyecta su posición y asume que el resto de las personas están en una posición similar sin darse cuenta de verdad del privilegio que tenemos en todos los aspectos. Yo creo que todos podemos coincidir que las fronteras hay que cerrarlas, que el que quiere entrar con mucho gusto, ampliamos las visas y entran de manera con permiso, ordenadamente. El problema aquí es que esta política de deportación es indiscriminada, es cruel, no toma, no tiene hay tu tía y pagan lo justo por pecadores. Emma. Saludos Luis, saludos a todos los que nos escuchan en el mejor programa de análisis político en Puerto Rico. Saludos Mario y saludos Gregorio. Estoy totalmente de acuerdo con Gregorio, y lo más que me preocupa, Luis, es cómo se ha polarizado el tema de que si estás a favor de la inmigración eres demócrata o liberal, y si estás en contra eres republicano y conservador, cuando realmente, si nos vamos al contexto de lo que implica en la economía, la tendencia republicana era la inclusión en la integridad y el famoso sueño americano, en donde, ¿verdad?, Estados Unidos usualmente y tradicionalmente estaba abierto a esa integración para colaboración, sobre todo en la mano de obra. Y yo creo que cuando miramos el contexto a nivel internacional y si profundizamos en la globalización, eso es lo que buscan muchos países. Y eso es lo que nosotros, inclusive en Puerto Rico, deberíamos estar mirando, porque lo que estabas trayendo a discusión de lo que está pasando hoy con nuestros hermanos dominicanos y haitianos es el mejor ejemplo de cómo tiene un impacto al momento en la economía. O sea, la mano de obra que tenemos en Puerto Rico y la necesidad usualmente está cubierta gracias a ese sector que está en Puerto Rico. Así que yo estoy totalmente de acuerdo en el asunto de que la manera indiscriminada y la manera en que se está manejando esto en republicanos versus demócratas está creando un impacto a largo plazo y de hecho a corto plazo en lo que va a pasar, como tú estabas mencionando ahorita, en la composición de las familias. O sea, aquí no es un secreto, en Puerto Rico tú vas a Barrio Obrero y todos sabemos que ese es el sector dominicano y nos queremos, nos abrazamos, comemos mangú. O sea, está tan marcada en nuestra cultura y nuestra tradición la integración de estas comunidades, que ser egoísta y tener una posición en de depórtenlos a todos sin tomar en cuenta esa cultura, ese pasado, esa transición en lo que somos como puertorriqueños, es bien peligroso, y si lo atamos a la percepción en cuanto al estatus, como estaba mencionando Gregorio, se va a más niveles estratosféricos, como diría yo, precisamente por esa necesidad de empatía de que nosotros tenemos lo que nuestros hermanos latinoamericanos y en el Caribe no tienen, que es ese acceso a la salud, a la democracia. Mario, esa generosidad, ese cristianismo, esa empatía, esa solidaridad que tenemos hispana, por supuesto, nos hace, y claro, como tenemos nuestro gobierno, ¿verdad?, nos hace un poco más sensible a la situación. En Florida eso no está pasando porque el gobierno es republicano, pero bien antimigrante, por lo tanto no hay mucho, aunque la mayoría entiende lo que esto está causando a muchas familias, particularmente a los venezolanos y a los cubanos que les quitaron el TTP. Ciertamente eso va a tener unas repercusiones, Mario, pero en Puerto Rico nadie habla. Vamos a invertir los roles.
qué nos pasaría a nosotros el día que llegue la República. Exacto. Nosotros tenemos esa bendición, ¿verdad? De hecho, uno se da cuenta de las comparables, marcadas, los diferendos entre la realidad de cualquier república latinoamericana y Puerto Rico. Aquí, pues, me encuentro una vez en emergencia hace unos años que voy a atenderme y el enfermero que me atiende es un cubano que había estado como médico en Venezuela haciendo trabajo, lo que en Cuba llaman trabajo voluntario, pero que es un servicio que el gobierno cubano cobra. El médico cobra lo que se le paga a cualquier médico en Cuba, pero el gobierno cubano pues le factura a Venezuela por eso. Él se escapó y llegó a Puerto Rico y logró trabajar de enfermero porque él no podía pasar la reválida porque tenía que, o sea, eso hay que encerrarse para estudiar. Y él lo decía y me lo dijo a mí, aquí la gente tanto que se queja y aquí pues mira, ustedes tienen una de beneficios, de ayudas, de privilegios, que no lo hay en ningún país de Latinoamérica. Y entonces pues aquí se hacen unas críticas brutales, que en realidad pues esto viene, el mismo Pedreira lo dijo en la década del 30, nosotros nos creemos el ombligo del mundo. Y eso es una cualidad, yo diría que negativa de la idiosincrasia del puertorriqueño. Ahora, lo que está pasando ahora con la inmigración en los Estados Unidos, esto no es nuevo. Hace 100 años, para esta misma época, en los Estados Unidos, se dio la oleada mayor en la historia de inmigración. Millones entraron en un periodo de 10 años. Le sigue una oleada de inmigración en los últimos años del siglo XIX. Y ahora en el siglo XXI, este es el siglo de la migración en el planeta entero. Oleadas, miles de africanos cruzan el Mediterráneo para llegar a España, a Francia, a Italia, a Grecia. Lo que se llama las pateras. Exacto. Allá a las yolas le dicen pateras. Exacto. Estados Unidos, Canadá, Australia son los principales países inmigrantes en el mundo. Y además lo que estamos viendo ahora, Luis, y vamos a hacer un poquito de memoria, lo que estamos viendo ahora, la política que está estableciendo Ronald Reagan referente a los inmigrantes ilegales. Espérate, Ronald Reagan. No, que diga Donald Trump. No, voy a Reagan. Es mucho menor que la gente que se arrestaron bajo la presidencia de Ronald Reagan. Y cuando Ronald Reagan, que también se dio órdenes de arrestar a los inmigrantes ilegales y deportarlos a sus países, cuando se dieron cuenta que esa empresa, ese trabajo, era prácticamente imposible, el Congreso de los Estados Unidos aprobó unas amnistías para los inmigrantes. Fíjate, yo quería añadir algo sobre esto, Luis, que va a la política pública de los Estados Unidos sobre este tema. Porque si bien obviamente en esta época hay unas particularidades y uno puede estar opuesto a algunos de los programas que permitieron un flujo grande de personas sin que hubiese habido el análisis adecuado detrás de ello, yo creo que el problema que tiene Estados Unidos actualmente es que tiene una política, está estableciendo una política que es inconsistente y contradictoria entre sí en unos aspectos fundamentales que pueden traer ciertos problemas en el futuro. Por ejemplo, yo no puedo hacer el argumento de que Cuba sigue siendo como país comunista una amenaza para la región, una amenaza a la democracia y luego eliminar por completo los beneficios que se estaban dando sin sustituirlo por alguno que quizás tenga algunos requisitos adicionales. Igual en el caso de Venezuela, no puedo decir que en Venezuela tenemos un sistema dictatorial, que no hay derechos humanos, que es un narco, que como dijo Marco Rubio al principio, que estábamos bregando con un narcoestado y coger a todas estas personas que ya se han establecido en los estados y tirarlos allí sin ningún proceso, que es lo importante. Y en ese sentido, en la medida que hay, por un lado, un frenesí de sacar a todo el mundo de momento sin que haya la consistencia detrás de esa política pública detrás,
esto trae unos problemas colaterales. En primer lugar, el Partido Republicano se benefició de muchas de estas comunidades en las elecciones pasadas. Particularmente en Florida. Particularmente en Florida. Los venezolanos y los cubanos bajaron en masa completamente a favor del partido de Donald Trump. Y número dos, para no tomar mucho tiempo, o sea, tú no puedes pretender revivir en un sentido el Monroe Doctrine y a la misma vez entonces teniendo esta vez a China con las capacidades que tiene y las estrategias que tiene para tener efecto en los distintos países de Latinoamérica y dejar la región completa sin ningún tipo de remedio y sin ningún tipo de empatía y sin ningún tipo de tratamiento particular de los Estados Unidos. Así que en ese sentido, por un lado, están haciendo todas estas expresiones fuertes contra todos estos regímenes en Latinoamérica, pero simultáneamente las políticas de la forma que la estás implementando, porque no es un issue filosófico, tienes el efecto que le estás abriendo la puerta a todos esos países que ya de por sí son problemáticos, a tus enemigos, particularmente a China. Voy a hacer la pausa. Cuando vengamos, vamos a hablar de la virazón, la rectificación, si quieren, enderezó la curva la gobernadora. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de una columna de Tomás Rivera Schatz, donde alaba una columna que escribió hace como un mes Leo Aldrich y Anabel Torres Colbert, otra hoy, donde coinciden en que el PNP, quien único derrota al PNP es el PNP, que es un partido que corre único, básicamente, y vamos a ver la columna, lo que dice. Y por qué el tiburón dice que el PNP no lo dejó a nadie, nada más el PNP. Así vamos a discutir ahora lo que ha sido un viraje, una virazón en el PNP. Desde la semana pasada la gobernadora ha venido tomando riendas en el asunto, cambiando su tono y su actitud con los miembros de su partido, concentrándose más en lo que es la obra y las actividades. Y eso ha traído un poco de paz y sosiego luego de 5 meses de turbulencia bien fuerte. Hoy Tomás Rivera Schatz también hace alusión a una columna que escribe Anabel Torres Colbert, que sigue el mismo patrón que hacía y que decía Leo Aldrich hace un mes y pico, donde decía que, mire, el Partido Nuevo Progresista, casi se ha convertido en el PRI, Partido Revolucionario Institucional, de hace 20 años en México, hoy en día es Morena, y es un partido único, solamente ellos mismos se derrotan. Anabel es crítica, al igual que Leo, de la manera insípida en que el Partido Popular está fiscalizando o atajando los principales temas. Y obviamente el tiburón vio esa columna y dijo, espérate un momentito, y aprovechó. Así que vamos a poner en perspectiva todo esto, Mario. ¿Qué cambios has visto y si tú crees que esto es positivo y si logra, ¿verdad?, que la gobernadora pueda volver a alzar el vuelo dentro de su partido? Sí, yo lo veo positivo. Ha habido un repechaje, vamos a usar esa palabra, ¿sabes? Y es que, o sea, el problema vino con los nombramientos de Verónica Ferraioli y de Yanés Parra, que crearon controversia, y el Senado pues se oponía a ellos por las razones que ya todos conocemos. Eso, pues, después surgieron unas cosas, ¿verdad?, donde la gente vio que la gobernadora, pues eso, la deslucía. Entonces vieron como que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, pues era el líder indiscutible, cuando el PNP es un partido, desde la década del 90 se ha caracterizado por tener dos partidos fuertes, dos líderes fuertes. Es el único partido en la historia que ha tenido así dos líderes fuertes. El Partido Popular cuando Muñoz y cuando Hernández Colón, lo único que tenía era un líder fuerte.
y la gobernadora, pues con unas movidas que ha tenido de nuevos nombramientos, la de la secretaria de Estado, que es la alcaldesa de Gurabo, la secretaria de Justicia, que son nombramientos que han caído muy bien, pues eso la ha ayudado bastante. Además, Tomás Rivera Chat, ahí no va a haber división ninguna. Primero, que a Tomás Rivera Chat no le interesa la gobernación, por la sencilla razón de que su liderato ha convertido al Senado en una especie de co-gobernación. Es la única vez que se ha dado eso en la historia de Puerto Rico. Y Jennifer González, pues se mantiene sola como la líder para revalidar como gobernadora, y a ninguno le conviene que se perjudique el otro, porque si Jennifer se perjudica, eso afectaría las probabilidades de revalidar en las próximas elecciones al Senado y a la Cámara. Viceversa, si se afectase la imagen de los legisladores del PNP, también podría afectar las probabilidades de revalidar de Jennifer. O sea que es una relación simbiótica. Ambos se potencian recíprocamente, y yo no veo nada, simplemente esto es como un matrimonio, lo veo un matrimonio sin violencia doméstica, simplemente sí, sin violencia doméstica, duermen juntos, discrepan, puede que se alce la voz uno al otro, pero ni ella le va a tirar con la olla a Tommy, ni Tommy le va a tirar con un vaso a ella. Yo creo que esto es normal, es un partido, como dijo una vez don Luis A. Ferré, en el PNP se puede aspirar y diferir. Emma. Yo creo que te escucharon el programa en las últimas semanas, porque no, a mí nadie me escucha. No, olvídate de eso. A ti no te escuchan, yo nunca he sido profeta. Te oyen. No, Bueno, yo nunca he sido profeta, ni en mi patria, ni profeta entre los míos. Así que. Pero saben más allá de eso. Yo creo que, no, mira, Luis, yo creo que tocaba hacer ese cambio en estrategia, porque llevábamos 5 meses intensos, que era tóxico ya, era como que no se quería ya hablar del tema, y muchas personas, pues por decir así, veían esto como un laberinto sin salida. Yo creo que estamos a mediados de año en ese contexto está como dicen en el campo, en cabulla y vuelve y tira, porque ahora empieza el año fiscal nuevo, ahora pueden, verdad, asumir que su presupuesto está corriendo según sus iniciativas y demás, así que yo creo que sin duda alguna supieron balancear el tema, rescatar ese enfoque en la discusión pública y proyectarse como un partido en control. Pienso que en la base hace falta mucho por hacer, pero en cuanto a proyección políticamente hablando a nivel de gobierno o de país, sí refleja un cambio. En cuanto a la columna de Anabel, yo creo que ciertamente Tommy la celebró o la reseñó, porque en efecto ella está confirmando que el PNP es el partido que tiene la totalidad, ¿verdad?, de política partidista en Puerto Rico, y ya sea por la fragmentación de los otros partidos o por lo que sea en cuanto al liderato, como tú bien estabas mencionando, que somos el partido con más líderes. Yo creo que a eso se le añade, Luis, que es algo que yo siempre te he mencionado aquí, esto demuestra que Puerto Rico es un pueblo estadista. O sea, sin duda alguna puede afectarse o no una estructura política. El PNP es el partido que representa la estadidad, y por lo tanto las personas que son estadistas van a mantener esa afiliación y ese enfoque. Así que yo creo que se refleja evidentemente esa reseña que hace Tommy sobre la columna de Anabel, y sin duda alguna creo que es palpable que hay un cambio de óptica en cuanto a la dinámica de la administración de la gobernadora. Bueno, mira, yo les digo a ustedes lo siguiente en esto, y se lo digo con los números, Gregorio. Esta cuestión de pintar al PNP como un partido hegemónico no lo es. Es equivocada. Aquí solamente hubo un partido hegemónico, se llama el Partido Popular. De acuerdo. Para tú tener hegemonía, tú tienes que ganar muchas elecciones por muchos votos.
y probablemente cerca del 60%. Segundo, no es lo mismo el PNP que la estadidad. La fuerza de la estadidad, el 40% de los votos estadistas están fuera del PNP. Y tercero, que es más importante aún, ventajas mucho mayores a las de Jennifer González se limpiaron de una elección a otra. Y les refiero dos. La gran barrida azul de Pedro Rosselló en el año 76 fue de 130,000 votos. Fue la primera vez que el PNP rompió el 51% de los votos, o 52%, y perdió. ¿Ok? Se fue. Se hizo sal y agua del 96 al año 2000. Y el otro ejemplo, que es el mayor, que es la bestial paliza que le dio Luis Fortuño a Aníbal Acevedo Vilá en el 2008, una victoria de 227,000 votos, casi 12 puntos de ventaja, lo más cerca que ha llegado al 50 y pico por ciento, 55% del PNP, y se la limpiaron en menos de 4 años. Así que en ese contexto, el que se crea que la ventaja de Jennifer González con 40% de los votos y con un gobierno compartido, porque los PNP votaron, muchos PNP votaron por el huevito, el que crea que eso es imbatible, eso está pegado con saliva. Eso se va con un vientecito de 40 millas por hora, ¿ok? Totalmente. Si no saben. Y si empiezan con los triunfalismos y empiezan a creerse los cuentos que, ¿verdad?, buenos analistas antiestadistas como son Anabel y como son Leo Aldrich, les dicen, pues, van por mal camino. Gregorio. Pues mira, Luis, dos cosas. En primer lugar, atendiendo sobre el cambio que ha habido ¿verdad?, en el desarrollo de la política pública desde que se hicieron los nuevos nombramientos, las posiciones claves, yo creo que sí, que era algo que había que hacer, porque independientemente de que nosotros favorecemos que en el partido haya cierto nivel de disensión y que las cámaras entre sí, cada cual tiene sus facultades, y yo soy fiel creyente en que cada cual las ejerza, pues eventualmente uno necesita ciertos acuerdos y consensos para uno poder establecer la política pública que quiere. Y yo creo que salir de esa primera etapa le ha permitido a la gobernadora volver a presentarse en lo que ella es buena, como una persona carismática, como una persona accesible al pueblo y que tiene un plan y está pudiendo entrar ahora a la discusión precisamente de su política pública, y no como pasó durante los pasados 5 meses, que independientemente de las razones estaba metida en una discusión sobre asuntos que a la larga no contribuyeron ni a su imagen ni a la política pública. Pero sí creo que se ha restituido y que, como habíamos adelantado en el programa, entendemos que tiene tiempo suficiente para así hacerlo, porque tiene la capacidad y tiene obviamente todos los ingredientes para así hacerlo. En cuanto al artículo, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Yo creo que los dos los que escribieron el artículo y Tomás, los dos están citándose y están utilizando el mensaje por razones distintas. Desde 2 puntos distintos completamente. Sí, el de Tommy es como hasta exacto, el de Tommy es resaltando obviamente lo que él siempre ha dicho, que el partido es el más fuerte, el chihichija y el retegarle Tommy en la siempre cara. Va a burlear, va a trolearlo, olvídate, ese es el problema de Tommy, ya te lo queda. Exacto, y estoy de acuerdo que el mensaje detrás de esos artículos no es expresar que el partido es imbatible, sino es llevar un mensaje a la oposición de que se tienen que unir y de que tienen que empezar a atacar, porque, como tú dices, el partido, como cualquier movimiento, es imbatible si no lleva el mensaje, si no hace el trabajo. Digo, es derrotable si no lleva el mensaje, si no hace el trabajo. Y ellos saben que históricamente, para lograr derrotar al Partido Nuevo Progresista, necesitan de ese tipo de alianza. Y qué mejor forma de hacerlo que presentarle a todo el mundo la idea de que están bregando todos contra un monstruo. contra un monstruo que es prácticamente no derrotable, y que todos tienen que estar en la misma página. Así que sí, se están citando, pero obviamente sabemos que están en sentidos completamente distintos. Sí. En la forma en que se están utilizando. Por eso, y esto no está decidido, o sea, es correcto.
Vamos a entender algo. Los récords están hechos para romperlos. ¿Ok? Y el hecho de que en Puerto Rico hay un récord este siglo, y es que ningún gobernador sale reelecto, está hecho para romperlo. Eso no quiere decir que Jennifer González no pueda remontar. Eso no quiere decir que pueda recuperar el terreno perdido. Pero hace el desafío mucho más fuerte. Y segundo, hace que su compromiso o su rectificación, su conducta rectificadora, permanezca sin cambio alguno durante los próximos 4 años. La gobernadora no puede darse el lujo de pelear con su partido. La gobernadora no puede darse el lujo de dividir el partido en sectas de pierluisistas y yengoístas y tomistas. Y la gobernadora no puede darse el lujo de lucir arrogante, ciega, sorda, muda. No es. Ella siempre. Y obviamente va a tener que aprender eso. Si no lo aprende, le va a pasar lo mismo que todos los demás. Va a morder el polvo, Mario. Sí. Mira, Luis, según la independencia no es una ley histórica de los pueblos como algunos han querido plantear a través de los años. Esto que ha pasado en este primer cuarto del siglo XXI, de que los gobernadores han durado solamente 4 años en el poder, tampoco podemos decir que es una ley histórica. O sea, las leyes en la historia, las leyes son cosas prácticamente inmutables, vamos a llamarlo de esa manera. Se dan unas coyunturas políticas. En el caso de Pedro Rosselló del segundo cuatrenio, que ganó en el 96 sacó 1 millón y pico de votos y una ventaja de 130,000 votos. La corrupción y la arrogancia, porque hubo despliegue de arrogancia en ese gobierno, precipitó la derrota del año 2000, y Luis Fortuño, que ganó por 250,000 de votos y sacó más de 1 millón de votos, también hubo despliegue de arrogancia y legislación que prácticamente menoscababa los derechos adquiridos de los empleados y otras cosas más. Eso afectó mucho al PNP. Ahora, para que Jennifer revalide o el PNP pierda las elecciones, se tendrían que dar unas circunstancias que afecten la imagen del PNP y la imagen de la gobernadora. Voy a dar un solo ejemplo. Ella dijo que Luma se va. Y Josué Colón dijo lo mismo. Cuando ella dijo eso, es porque ella ha hecho todos los análisis jurídicos y todo tipo de análisis en específico y general, para entonces haber hecho ese pronunciamiento ante la legislatura. Si eso no se diera, eso afectaría tremendamente su credibilidad y su imagen. Y ahí tendría... Bueno, pero es que el que se dé o no se dé no le corresponde a ella. Espérate. Luma es un delegado del ente federal que se llama la Junta de Control Fiscal. Está bien, pero ella, no me refiero a eso, ella lo dijo. Entonces, sí, tiene que darse la gente... Luis, si la Junta da el visto bueno o no, se podrá explicar, pero eso tendría un costo político. El haber dicho eso es porque ella se siente segura, ha hecho los análisis y se siente segura de que eso se va a dar. Si no se va a dar, entonces comenzaría allí un proceso de explicación, y explicar es fildear hacia atrás, y el que explica pues se complica, le haría un daño tremendo a su imagen. Por eso es pero eso es un riesgo calculado. Sí, cuando ella lo dijo es porque ella está convencida de que ella va a hacer eso. ¿Está bien? Eso se llama ubris. Sí. Bueno, tú sabes, ¿por qué? Porque a final de cuentas quien va a determinar si se queda o no se va a Luma son el Tribunal Federal, la jueza Swain y la Junta de Control Fiscal, salvo que Luma voluntariamente retire todo lo que tiene y se vaya. Son dos cosas. Emma.
Luis, yo creo que uniendo todos los cabos, sobre todo lo que estabas comentando, el sarcasmo de que estábamos hablando con Gregorio, la necesidad de atender esa fragmentación de la base, lo que yo te estaba comentando sobre el asunto de la estadidad, sobre todo, es que hasta hoy el hecho de que el partido PNP haya prevalecido, yo lo veo como es el mensaje de que es el único partido, ¿verdad?, que defiende la estadidad. Pero como tú bien dices, el hecho de que Pablo José fuera el candidato con más votos te deja saber que ya la gente está brincando porque está separando ambas cosas, la estadidad del partido. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que la verdad, no solamente la dinámica, sino hacia dónde quiere moverse el PNP y la gobernadora. En cuanto a lo de Luma, yo soy del pienso que eso es populismo, y que se va a hacer todo lo posible, obviamente, por demostrar que se intentó eliminar, que se intentó cancelar, que se buscó todas esas opciones, y cada vez que tenga la oportunidad en un podio lo va a decir, porque es el tema que más nos afecta a nosotros como puertorriqueños ahora mismo. Es como Trump. Trump, cuando nada le sale, habla de la inmigración. Ese es su tema de oro. Pues aquí en Puerto Rico el tema de oro es la energía. Así que yo sí difiero de Mario en ese sentido. Yo pienso que el tú mencionarlo tanto nos está llevando a un populismo que peligra, porque yo no veo cómo Luma se puede cancelar ese contrato. A menos que Luma diga, mira, ¿saben qué? Me cansé de que me estén amenazando todos los días de que me van a sacar, y me fui. O sea, yo creo que esto es una cosa que no lo podemos ver de manera liviana. Esa es mi perspectiva sobre la dinámica que ella está haciendo. ¿Luma o Genera? Vamos a hablar de las dos, porque las dos están en Ascua. O sea, sí, a las dos las tienen en Ascua. Sí. Gregorio. Mira, Luis, yo en cuanto a lo de Luma, verdaderamente hasta que no sé, o sea, más allá de la retórica, hay que esperar a ver cuál es el remedio específico. Sí, pero el tema, vamos a volver para atrás, lo que es la reculada de la gobernadora, la corrección de curso y obviamente dónde eso termina, y si está a tiempo para hacer buen gobierno y para recuperar el terreno perdido, que conforme a lo que dicen las encuestas lo perdió. No, por eso, y repito lo que mencioné ahorita, sí, yo lo dije en programas anteriores, yo entiendo que que se había extendido demasiado este proceso de controversia, y que una cosa es que hayan algunas diferencias y otra cosa es lo que estaba pasando. Yo creo que el que se haya resuelto esto ya ha demostrado cómo la importancia de que se resolviera ya quedó demostrado en la medida en que la discusión posterior completamente ha sido sobre obra específicamente, y la gobernadora ha podido volver a esos talking points. Mi perspectiva es que sí se hizo, y lo mencioné en programas anteriores, que sí se hizo un daño inicial potencial, pero que está a tiempo de hacerlo, y que va a depender en gran medida de que esas cosas que está promoviendo, sobre todo eso, algunos de los proyectos emblemáticos empiecen a surtir resultados relativamente rápido. Por eso es que el asunto de Luma yo no creo que sea tan medular, o sea, es medular en la medida en que tiene que tratar con él en los próximos 4 años, pero desde mi punto de vista no es algo que se puede trabajar rápidamente. Por eso hemos discutido anteriormente que el área donde quizás la gobernadora debe poner mayor énfasis, desde mi punto de vista y muy respetuosamente, en el área de la permisología, en el área de la regulación excesiva que hay aquí, romper una serie de barreras que hay al comercio y a las operaciones de los individuos en general, tanto en su contexto público como privado. Eso es algo que se puede hacer, comenzar y ver un impacto relativamente rápido. Tiene que continuar con ese otro tipo de medidas, porque a largo plazo sí tendrán un efecto, pero verdaderamente nadie debe pensar que el asunto de Luma se va a resolver en próximos 6 meses. Miren lo que es dejarse llevar por el coraje y por la furia sin pensar. La gobernadora se puso como si en pie mojado con cada una de los rechazos a sus nominados de Estado, 2 de Estado y de Justicia. Sin embargo, ahora que lo mira fríamente, ayer tuvo que admitir
que este Senado ha roto todos los récords en confirmaciones de nominados del Ejecutivo. Y de hecho, ya ella había dicho que esa era la prerrogativa constitucional del Senado. Entonces tú dices, ok, entonces, ¿por qué el tantrum? Porque si el juego es yo nomino, tú confirmas o rechazas, y si me lo rechazas, nomino otro, tú confirmas y rechazas, ¿por qué me tengo que poner tú a tú, insultar y hablar barbaridades cuando el Senado se ha portado contigo mejor que ningún otro Senado con su propio Ejecutivo? Y en segundo lugar, tú misma reconoces que esa es la prerrogativa del Senado. O sea, ese es el tipo de acción que produce reacción y que produce porque las 3 rechazos fueron justificados, ¿ok? Que produce que tú pierdas terreno, porque estás actuando emocionalmente, sin pensar lo que estás haciendo, lo que implica, y sin respetar los linderos, que son los linderos constitucionales. Creo que esa admisión de parte de la gobernadora es no solamente un ramo de olivo, sino un reconocimiento, I was wrong. No sé qué ustedes piensen. Sí. Yo pienso que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sobre todo eso que tú tan perfectamente mencionas de lo de la furia. O sea, la política es percepción, la política es proyección. Entonces, el mensaje conciliador, tú lo debes llevar en todos los escenarios, no solamente en un momento específico. Y yo creo que alguien hizo un friendly reminder de cómo se estaba proyectando la administración en ese sentido y lo recapituló. Y entonces, ciertamente, si tú tienes a Tommy Rivera Chat jugando para tu equipo y alineado, tú tienes que seguir esa dinámica y esa estrategia, porque la realidad del caso es que, ¿verdad?, desde mi perspectiva, Tommy habla y prácticamente todo el mundo corre o se ejecuta, ¿verdad?, al final del día, lo que él establece. Y no solo de manera posicional negativa, sino positiva, porque lo bien que Tommy ha manejado esta semana, lo de los últimos nombramientos, fue un statement de, mira, ¿sabes qué? Yo te enfaticé mucho en los demás, hice lo correcto, hice un wake-up call en el partido y garanticé esa necesidad de transparencia que estaba pidiendo la ciudadanía. La atendí y ahora sigo. Vamos, ¿cuál es el próximo Por eso, capítulo? y tú quieres tener como líder al ladito tuyo, pegadito, Sí, pelándote las espaldas, contigo. a lo que se percibe en muchos sectores del PNP como el Capitán América del PNP. Totalmente. O sea, este tipo no le tiene miedo a nadie, le pasa la factura a cualquiera, está ahí, por lo tanto, trabaja con él. Que Tommy es duro, Tommy es difícil, sí, es difícil, y ella también, pues tienen que aprender a bregar fácil. ¿Sabes? Muchas veces los mejores aliados que uno puede tener son sus adversarios y sus enemigos. Eso parece una locura, pero está ahí. Luis, y esto es política 101, y mira qué bien la capacidad que él tiene de asumir y de ocupar ese espacio. El sábado hay una controversia con el bendito desayuno, y él estaba en la foto, y ya hoy es miércoles, y ya pero ella respondió muy bien. Por eso. Ella dijo, yo no veo, al contrario, vinieron aquí, yo también. De una manera... Los dos la manejaron como debe ser, como adultos. Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos, vamos a hablar de cómo la guerra del Spy versus Spy puede salvar a Wanda Vázquez. Y segundo, la falta de respeto de la familia Ferrer Rangel a la senadora Karen Román, porque la pintaron como una loca por ser religiosa. Vamos a regresar. Metro nos informa información clasificada de seguridad nacional que hay dentro del caso de Wanda Vázquez y el banquero Herrera Belutino. Y el cambio de prioridades del Departamento de Justicia bajo Trump, prioridades que ahora van dirigidas hacia las deportaciones y el narcotráfico y no hacia casos de corrupción, acercan a Wanda Vázquez a un acuerdo.
Herrera Bellutini ha sido blanco de investigaciones de inteligencia de la CIA, que no puede operar en Puerto Rico, pero obviamente por tratarse de un nacional venezolano haciendo negocios en distintas partes, no solamente de Estados Unidos, sino en Latinoamérica, pues ahí pudieron haber intervenido. Y esta situación, recuerden que este caso es por soborno. Soborno que alega que fueron unas encuestas y unos pagos que le hicieron a la campaña, que yo sepa, hasta ahora no ha salido nada de que la exgobernadora se embolsillara un solo centavo. Y obviamente con el cambio de estrategia y prioridades, este caso pasa a un tercer plano, aparte de que hay secretos de seguridad nacional que no quieren que salgan, que obviamente Herrera Bellutini y la gobernadora y su defensa sacarían y comprometerían secretos de Estado, formas de trabajar inteligencia, tanto las coordinaciones con el FBI y la CIA, todo ese tipo de cosas. Así que me parece a mí que estos son buenas noticias para la exgobernadora y esperamos que termine, pues qué sé yo, en una multa, una multa. Como mucho, pues qué sé yo, si tuviera que rendir tiempo, pues con un grillete, si tuviera. Yo creo que eso no va a pasar por tratarse de una exmandataria que trabajó por muchos años, dicho sea de paso, como herramienta de la justicia federal en Puerto Rico mientras era fiscal y secretaria de justicia. Cójanlo por ello ustedes. Pues mira, Luis, en primera instancia yo creo que obviamente una noticia como esa lo que nos lleva es a la especulación de tantas posibilidades, pero lo cierto es que no solo pone no en entredicho, pero por lo menos levanta cuestionamientos sobre el rol de las distintas personas que estaban aquí, la naturaleza de los pagos que se pudiesen haber hecho. No sabemos si es que esto está incidentalmente ligado a un aspecto de seguridad nacional o por el contrario estaba envolvida de alguna forma u otra una operación formal del gobierno federal. Así que en ese sentido pues nos quedaremos en gran medida con esa incertidumbre hasta que algún día pues la información surja desde el punto de vista de la exgobernadora. Pues como siempre comparto tu opinión, o sea, aquí no tenemos unas alegaciones de fondo. Yo incluso creo que algunos de las alegaciones que hay era cuestionable si se debieron haber radicado cargos en su momento o no. Si fueron imprudentes, sí, quizás fueron imprudentes, pero obviamente también pasa que a veces se dan unas discusiones y unas dinámicas dentro del proceso gubernamental que no necesariamente en el momento se ven iguales que desde una tercera persona. Obviamente no sabremos los particulares en la medida que prevalezca esta insistencia, ¿verdad? O por lo menos el reclamo de que hay un asunto de seguridad nacional envuelto. Lo que sí es cierto es que independientemente de lo que sea, e independientemente de que ella en su carácter personal salga bien, pues el daño que se le ocasiona a la institución, que se le ocasiona al gobierno de Puerto Rico, a la impresión que se da no solo a nivel local y la confianza del pueblo sobre el gobierno, sino a nivel nacional, es grande, y en la medida que esto hubiese estado envuelto, ¿verdad? Y por eso es que digo que nos lleva a la especulación, a algo que quizás incluso pudo haber provocado en parte alguna rama del gobierno o de inteligencia, pues entonces pues es triste que en ese sentido pudiéramos haber sido todos víctimas de tal proceso y que no tengamos la información para rectificar y para aclarar el aspecto a nivel público. Pero nuevamente, obviamente esto puede pasar en cualquier sitio de los estados, pero nuevamente esto trae y no es por atarlo todo a la mala, pero esto está íntimamente nuevamente ligado al estatus, a la falta de derechos, a la falta de capacidad de nosotros tener una participación activa a esos niveles. Y por lo tanto en ausencia de representación, de participar de los procesos de inteligencia nacionales y todo, pues siempre nos quedaremos con la especulación y con aquella información que nos quieran dar y no podremos intervenir activamente en ese proceso. Yo
como les digo, creo que tuve diferencias con Wanda Vázquez. Reconozco que como fiscal y como secretaria de Justicia rindió buen trabajo para Puerto Rico y desearía y rogaría a Dios que no tenga, que termine esta pesadilla para ella y para su familia y que pueda pues retirarse tranquilamente a la práctica de su profesión o a dedicarle a su familia. Uno no le puede desear mal a nadie, particularmente a alguien que de una forma u otra le sirvió a Puerto Rico. Mario y Eva. Sí, bueno, si están negociando es porque entonces ella quiere llegar a unos acuerdos, se declarará culpable en algunos delitos, pues ya eso es una admisión de que hubo unos hechos ilícitos y hay que Pero no ver. necesariamente. Bueno, si puede haber un nolo contendere, puede haber algún tipo de arreglo que no envuelva una asunción de responsabilidad criminal, no sé. Bueno, yo no soy abogado criminalista en la federal, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé entonces para qué esa negociación, porque a menos que, porque en los delitos graves a veces... Por un delito menos grave, bueno, básicamente. Si es un delito menos grave, sí, mucha gente se declara culpable para salir del paso. Y eso, podría ser eso, ¿verdad? Pero hay que esperar que salga más información para uno poder tener una visión panorámica sobre ese caso. Sí, Emma. A mí lo que me preocupa de todo esto es cómo un caso, un proceso judicial y unas posibles pruebas legales se ven impactados de un cambio de política pública o de enfoque de un gobierno, ¿verdad? A mí eso sí me preocupa en ese sentido, porque si te fijas, la línea es de que hay un cambio de prioridades en la administración federal en cuanto a que vamos a disminuir un poco esto para enfocarnos en lo de inmigración y demás. Que aquí hay muchísimos mensajes detrás de esa explicación o esa justificación, y a mí sí, eso es lo que me preocupa, que cuán laxos nos podemos volver o cuán pragmáticos en lugar de defender esa prueba y esa justificación para determinar el resultado de un caso legal. Y eso también impacta a la luz, a lo largo, la percepción que pueda tener la ciudadanía de cómo opera la transparencia de un sistema judicial. Porque ¿cómo tú explicas esto en Arroyo Habichuela? A mí me preocupa lo siguiente de este caso, ¿verdad? Que probablemente nunca sabremos. Número uno, el grado de penetración de agentes extranjeros en Puerto Rico. Sí. Número dos, la necesidad que tenga la CIA junto con el FBI de estar observando, investigando ese tipo de actividad de extranjeros en la política puertorriqueña. Y tercero, obviamente, pues me preocupa seriamente que todavía Puerto Rico es un centro internacional de espionaje, o que ustedes no lo crean, está ahí. Eso me preocupa, pero sí, ahí estamos. Vamos al próximo tema. Hoy hay una historia que me llenó de mucha tristeza y rabia, por otro lado. Es una historia de primera hora en la página 6. Dice: senadora Karen Román, que es de Mayagüez, del PNP, utiliza extraña palabra en medio de descarga. Imagínense, en la legislatura, que uno a cada jato oye cuánta palabrota hay y llamados al orden. Se burlan de ella, la historia, por decir que habla el Señor a través de ella. Y dicen, no es que hablara, dicen que hablar en lenguas. Se burlan por ser pastora, por ser religiosa, y le metieron la mitad de la historia. Es el incidente que ella tuvo donde la bajaron de un avión en Frontier. Esto es odio. Esto es predicación de odio por parte de los periódicos de la familia Ferrer Rangel hacia las personas religiosas, particularmente evangélicos de este país. Esto nunca se lo harían a un monseñor comunista como los que tenemos.
pero los evangélicos sí. Y el Nuevo Día tiene que dejar esta vaina de estar marcando a la gente y riéndose de ellos que hablan en lengua y diciendo barbaridades porque crean una caricaturización. Yo esperaba hoy indignación por parte del liderato evangélico y los pastores de Puerto Rico, por lo menos de parte de Dignidad. Ni tan siquiera escuché eso. Lean la historia para que ustedes vean. En Puerto Rico, la prensa puertorriqueña odia los evangélicos que no sean comunistas. Si es evangélico comunista, es un dios. Pero fuera de eso, los destruyen en la prensa. Eso hay que acabarlo. Gregorio. Pues mira, Luis, o sea, se supone que los cuerpos legislativos, por su propia naturaleza, son los cuerpos más democráticos y más representativos de la sociedad, y lo que vemos en los cuerpos es precisamente eso. Y para mí es muy triste que, independientemente de la posición que cada uno pueda tener sobre estos asuntos, la prensa y sea tan selectiva, sobre todo cuando se habla en términos de religión, porque fíjate que usualmente cuando llegamos al tema de la expresión religiosa o la convicción religiosa de cada cual, que debería ser una de las áreas de mayor respeto, ¿verdad? Por lo que representa para cada uno de los individuos, la prensa en los últimos, 20 años ha comenzado una política de mofarse en todo momento, de sentirse que no tiene que tener ningún respeto, de sentirse que puede menospreciar a alguien por eso. Ahora, si la expresión hubiese sido una expresión como las que tú dices, de esas barbaries que escuchamos, de palabras soeces, de cosas con innuendo, altamente cargadas con innuendo impropio para un cuerpo como tal. No, y prueba de referencia. Ahí es así chistoso. Que habló en lenguas, dicen. O sea, esto no es un reportaje de algo que ocurrió. No, es Luis, un reportaje de un chisme. Luis, esto es mofándose a propósito. Se agarraron de algo para llevar un mensaje ideológico antirreligioso, porque verdaderamente entienden que los religiosos, excepto cuando sea obviamente lo suyo, ¿verdad? Que pueden hacer cualquier barbaridad, cualquiera de los líderes religiosos, de los que son independentistas, eso sí pueden utilizar cualquier foro, pero cuando son personas que no son afines a ellos, siempre lo hacen. Y yo creo que ya llegó el momento, yo creo que llama la atención lo que tú dices, que ninguna de los líderes religiosos que les gusta meterse en tanto issue hayan tenido una participación en esto. O sea, hemos llegado al absurdo, para ponerlo claro, y yo no tengo ningún problema con la expresión ni comercial, ni política, ni con la música artística, ni de ninguno, ni siquiera de Bad Bunny, ni de nadie. Yo soy muy tolerante en eso. Es más, la música que me gustaba cuando joven hubiese llevado un montón de críticas también, pero la realidad es esta. O sea, tenemos a un líderes religiosos aquí con las expresiones que hace Bad Bunny, que son totalmente contrarias a la religión, ensalzándola, y porque una líder política utiliza una palabra en el hemiciclo que no ofende a nadie y que no tiene ningún contexto de otra forma, la vamos a ridiculizar. Pues lo que hay es un mensaje político ideológico que es repudiable, y yo me uno a ese repudio. Luis, No, dime. Es un hecho constatado que desde hace varias décadas ese periódico en específico lleva una agenda de bullying contra el sector evangélico pentecostal, que yo creo que es ahora el sector mayoritario en el mundo cristiano en Puerto Rico. Y eso es todo el tiempo, continuamente. Es un bullying, es una agenda, es un discurso ideológico anti ese sector. Y sin embargo, cuando el monseñor Roberto González vendió aquellas propiedades, cuando tuvo la osadía de decir de que prácticamente era admirador de, ¿cómo se llama el tipo? Ahora se me olvidó el nombre. Es que como él esas canciones son tan románticas, se me olvidó el nombre. Bad Bunny. Es que esas canciones de él como que ponen, pues se le cuestionó en las redes, porque él tenía una página en Twitter. Se le cuestionó en las redes esa defensa de él a Bad Bunny,
y se le dijo que Bad Bunny era el cantante de la canción El Apagón, donde hay unas frases ahí brutales de menosprecio y de repudio y de denigrar a la figura de la mujer. Sin embargo, eso no fue criticado. Eso no fue criticado. ¿Quién criticó al monseñor? ¿Quién entonces salió en defensa de la mujer? El pueblo, a través de las redes, criticando esas expresiones. Pero sin embargo, o sea, vemos un bullying brutal desde hace décadas de ese periódico en específico contra el sector religioso, que hace un trabajo social que ellos no hacen. Por eso, pero cuando tú ves que la mitad de la historia es de un evento que ocurrió hace un mes y medio y que es para quemarla nuevamente, realmente es bochornoso que el periodismo de Puerto Rico sea tan puerco, tan indecente y tan corrupto como este tipo de historia. Que habla lenguas, que hable todas las lenguas que le dé la gana. Que hable lo que le dé la gana, que hable inglés, se acabó. Español, por teléfono, lenguaje señas, todo lo que le dé la gana. Y es como si yo les dijera a ustedes, yo hablo a nombre del Señor. Bueno, so what? Pues eso es lo que son los pastores y los sacerdotes. O sea, ya está. O sea, ¿cuál es el problema con eso? Pues una mujer de fe. Y es pastora. La ponen como si fuera pastora a la misma vez. Es un crimen ser pastor también. No, les digo, estas cosas Luis, son por eso que nadie cree Luis, en el periodismo puerco de Puerto Rico. Mientras más pastores o sacerdotes o líderes religiosos hayan en la legislatura, mejor, porque eso me recuerda a mí la frase de Eugenio María de Hostos: vivamos la moral, que es lo que nos hace falta. Bueno, mi gente, gracias a los tres. Yo me imagino, Mario nunca se va de vacaciones, nunca. Emma coge vacaciones todos los fines. Bueno, ella trabaja. ¿Tú sabes por qué, Luis? En Morovi. Todo lo demás es vacación. Luis, ¿tú sabes por qué yo no me voy de vacaciones? Porque este es mi medio ecológico. Sí. Tu ecosistema. Y ahí Macafú, que está al lado de ustedes, ese tiene un penthouse piso 50 en Miami Beach, mirando todo para arriba. ¿Entiendes? Cuando se va para ahí para abajo, Gregorio, se va para Miami, lo perdemos completamente.